Usted está escuchando Hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Regresamos a su espacio Hacia una cultura de defensa de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Les recuerdo, se nos escucha en las frecuencias 106.9 FM Santo Domingo y la 102.7 FM para todo el país. En la web www.hfa.mil.do. Precisamente, señores, les decía antes de nuestra primera pausa que hoy vamos a abordar el tema análisis de la incidencia de las personas dentro de los trastornos del espectro autista en el núcleo familiar. Un tema que entiendo que es de mucha importancia en vista, les decía, de que es una condición que ha venido lamentablemente en aumento y que muchas familias que quizás tienen niños que han sido diagnosticados dentro de este espectro no saben, no conocen las citríngulis y ¿por qué no darle consejos para que puedan lidiar con esta situación con una persona que digamos profesionalmente se ha dedicado a esto? Me refiero al licenciado Rafael Soto Cisneros, que es nuestro invitado del día de hoy, con quien abordaremos este interesante tema, que debo decir que él es graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, en psicología clínica, cuenta con una sólida formación académica y una profunda vocación de servicio, centrada en la educación y el apoyo a personas con discapacidades mentales y físicas. Su labor como gestor social, comunitario, le ha permitido trabajar de manera cercana con familias y comunidades, desarrollando enfoques integrales y personalizados para mejorar la calidad de vida. Como padre también dentro de un niño dentro del espectro autista TEA, ha desarrollado una sensibilidad y comprensión innata hacia las necesidades de familias en situaciones similares, lo que lo ha llevado a especializarse en el acompañamiento y apoyo integral de estas familias. Es conferencista y parte del panel de programas de radio Las Caras del Autismo. Se transmite por la hermana Estación Sol, ¿verdad? RCC Media. Y también aquí mismo en esta emisora La Voz de las Fuerzas Armadas. Es co-conductor también del espacio La Voz del Autismo, que se transmite los jueves a las 7 de la noche, a quien le invitamos de antemano que puedan escuchar. Así que, estimado licenciado Soto Cisneros, un gran honor tenerlo acá en este espacio Hacia una cultura de defensa. Muchísimas gracias, Cordero, muchísimas gracias, comandante, de verdad que sí, que yo me siento muy feliz de estar aquí. Ténido, ese es su nombre, ¿verdad? Sí es. Me siento muy feliz, me siento como que dormí ahí en la recepción y volví, porque pasó un día, ¿no? Esta es su casa. Esta es mi casa, eso es la verdad. Sí, realmente yo me sentía tan nervioso porque venir aquí al Ministerio de Defensa para mí es algo muy simbólico, porque yo me considero un patriota. Entonces uno estar en el centro de donde se dan tantas cosas importantes para la seguridad y para nuestro país, de verdad que es un privilegio. Asimismo, Cordero, como tú acabas de informar y acabas de decirle a la población, nosotros tenemos un compromiso con la República Dominicana, con el mundo, con toda la comunidad, con todas las familias, no solamente que estén dentro del espectro autista, sino que tengan cualquier tipo de problema o necesidad mental, porque el espectro es solo una pequeña parte de todas las cosas que se dan en el universo de la salud mental, pero Dios quiso que esa fuera la que me tocara a mí, y es para mí un placer poder venir aquí a compartir ese conocimiento con ustedes. Yes. Desde que vi el tema, análisis de la incidencia de la persona dentro de ese trastorno, ¿verdad? Del espectro autista en el núcleo familiar. Hace referencia al núcleo familiar porque afecta de manera directa no solamente al niño que está padeciendo ese trastorno, sino a toda la familia, padre, hijos y todo lo que tiene que ver con esta parte, que deben aprender justamente a vivir o convivir con este tipo de situaciones. Y qué bueno que estamos acá llevando esas incidencias a tantas personas que nos escuchan, 2 o 3 millones de personas, y que crean conciencia con este tema tan interesante. Quisiéramos conocer entonces cómo se entendería el trastorno del espectro autista, TEA, y cuáles son sus principales características. Quizás personas conocen o ven alguna situación, pero no saben en sí cuáles son esas características que crea ese impacto en ellos. Bueno,
yo estoy acostumbrado siempre, como una muletilla, a presentar a mis conductores, a los que me acompañan, porque a mí me ve mucha gente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre ellos el rector y los decanos de la Facultad de Humanidades, y yo le doy mucho, tengo un compromiso científico muy grande con esto. Entonces, aquí yo veo que usted me acaba de hacer una pregunta, el teniente coronel abogado Ténido Rodríguez, quien también es magíster en comunicación social. Una de las cosas que siempre, yo soy muy humilde, y te voy a responder, pero quiero hacer una aclaración para que las personas hagan una empatía conmigo. Una de las cosas que... Y creo que es un poco difícil usted siendo el conductor que siempre ahora estamos entrevistando. Sí, como entonces, que cambiase el papel, ¿verdad? No tanto eso, sino que yo quiero que las personas entiendan que es importante siempre identificar a todos, que nos identifiquemos todos, porque todos tenemos un rigor. Entonces, el tema de la salud mental para mí es muy científico. Usted me hizo una pregunta muy importante, las características. A veces nosotros convivimos con personas, a veces estamos casados con personas que pueden estar dentro del espectro autista, pero por no tener un diagnóstico, por no conocer, por ser ignorantes simplemente, o por conformarnos con las cosas de la gente, porque a veces el ser humano llega a un punto que se conforma con cierta... Y es normal, eso es normal. Él le da su loquera, pero eso es normal. Entonces, una de las principales cosas que las personas pueden ver cuando se empuntillan en los pies desde pequeños, que comienzan como a alzar los pies, a caminar empuntillados. ¿Usted entiende lo que yo le digo? Claro. Alzan el talón de atrás y se empuntillan. También cierta resistencia al dolor. En el caso de mi hijo se partía a veces y no lloraba. Atrasos en el habla. El niño generalmente tiene un periodo para empezar a hablar, pero cuando usted ve que ya a los 2 años, el año y medio no dice nada, nace una preocupación. También el balanceo, el patripalante. Se echan para atrás y se echan para adelante. Hay una serie de cosas de características, el hablar raro. Un ejemplo, algunos niños que hablan, que son como muñequitos, que tienen como un término, una pronunciación, que hablan como si fueran muñequitos. Yo trato de no hablar con mucha terminología. Me está gustando porque para justamente que el pueblo me entienda. Es lo que ellos están buscando. Sí, porque yo no puedo decir que coprolilia, que esto, la gente no va a entender. Muy interesante eso. Yo soy un hombre muy llano. Entonces, muy bien. Cuando nosotros hablamos de una alta tolerancia al dolor, se parten, se rompen uñas, se caen, se dan golpes y no entienden, o no lo saben manifestar. Entonces la gente como que comienza a mirar por ahí y comienzan a preguntarse qué pasa. Ese muchachito tiene una musiquita rara o él no es normal. También en la organización de las cosas, organizan los carros, todo lo que lo encuentran lo organizan de una forma como muy correcta. El término sería, nosotros le decimos psicorrígido, pero la gente en la calle le dice cabeza dura, ¿te entiendes? Ese es muy cabeza dura. Pero mayormente el atraso del habla y que caminen empuntillados. Ahí hay una voz de alerta de una vez. Es muy interesante, como decía precisamente el comandante Tenido, que usted exprese así de manera llana esto que está diciendo, porque precisamente un padre que nos está escuchando, que quizá identifique, claro, allá en lo más recóndito del país, que esta emisora se escucha a nivel nacional, que nos está escuchando y vea quizás 2 o 3 indicios, porque quizás hay niños que pueden expresar alguna manifestación de que no necesariamente son autistas, porque los niños a veces caminan hasta por manía en puntilla. Puede haber una sensibilización. Claro. Sí, porque mira Cordero, y escúchame que nos salimos un poco del guión, porque estos temas son muy interesantes. El tema del autismo, como profesional de la salud, que tú tienes ya más de un año escuchándome hablando del autismo, es algo muy profundo. Y la ciencia ha caído en un hoyo. ¿Cómo ha caído en un hoyo? Porque quiere estar bien con todo el mundo y eso no se puede. Entonces, hablamos de una inclusión, pero no se habla nada más de una inclusión mental, ni una inclusión de discapacitados. También se habla de una inclusión de que si yo consumo algo como la ciencia o algún servicio y yo no me siento conforme con eso, tienen que modificarse eso para conformarme a mí. Yo no sé si ustedes me entienden, para darme el gusto, como dicen en la calle. Entonces, el autismo antes era diferente como ahora. Eran 2 tipos de autismo. Existía un autismo severo, que eran las personas que necesitaban una ayuda, sí o sí, y existía el autismo, que eran los Asperger, que como en el caso de mi hijo y el caso del hijo de la señora Marixa también, que son muy despiertos, que son muy funcionales, que no requieren esa ayuda tan puntual. Entonces, cuando nacen las nuevas categorizaciones de hace 10 años para acá, que vienen con el espectro, que no es Asperger, que no es autismo severo, sino trastorno del espectro autista. Yo particularmente como padre, yo no me siento muy bien con esa definición, porque ahí se engloban muchas cosas. Es como que agarremos
y hagamos todo lo que estaba diversificado lo vamos a meter en un solo tómbolo. Así es verdad que tu hijo tiene autismo, mi hijo tiene autismo, aunque tu hijo sea más severo, que se note que haya que agarrarlo, que haga tenerlo amarrado con alguna protección, y el mío no, están dentro del mismo espectro. No sé si me entiendes. Claro, claro. Entonces, ¿qué te digo? Es difícil, porque hay niños que precisamente tienen hipersensibilidad. Yo mismo, a veces yo caminaba en puntillado. No sé si tengo un autismo también, tú sabes, pero yo caminaba en puntillado y quizá era porque el piso me molestaba. Quizá era por una bellaquería mía de caminar en puntillado. Pero al final, el autismo, uno de los indicadores que tiene ese, porque son hipersensibles a cualquier cosa. O sea, piso frío, alfombra, poliéster, botones, no le gustan los botones, siempre le gustan dar suelto, correas, cordones, simbólicamente todo lo que representa como un tipo de atadura. Así es. Tú sabes que el licenciado Soto, es muy interesante lo que dice, precisamente para el conocimiento general del autismo, y a mí me gustaría, precisamente como usted, aparte de ser un profesional de la salud mental y que aborde estos temas de manera profesional, como bien ha dicho, es padre de un niño autista. Claro. Y a mí me gustaría, por un tema que hasta de empatía con las personas que nos están escuchando, que quizás ha recibido un diagnóstico recientemente, ¿verdad? Que usted pudiera expresarnos de qué forma impacta a la familia esto de que, o sea, yo tengo un niño que quizás es la ilusión de mi vida y en un momento determinado alguien, un maestro o alguna persona, mira, pero tu niño como que hay algo como que no está bien, es bueno que tú lo lleves a una terapia o algo. Y puff, te dan el diagnóstico que tu niño es autista. O sea, ¿cómo vive eso la familia, en su caso, como padre de un niño TEA? Y quizás algunos consejos iniciales para esas personas que están viviendo quizás por ese trance. Mira, nosotros como seres humanos y como hijos de Dios no somos nada si no servimos a los demás. Realmente el autismo llegó a mi vida con mi primer hijo y te puedo decir que al principio fue muy frustrante. Yo empecé a fumar, yo tenía más de 20 años que no fumaba, comencé a fumar de nuevo. Lamentablemente caí en ese hoyo de que cae cualquiera porque eso es un tablazo. Hay muchos psicólogos que son muy positivistas, que son parte del problema también, porque el positivismo jode las cosas y lamentablemente las personas a veces que te está haciendo daño, pero él va a cambiar. Y tú con el cuchillo ahí hasta abajo. Entonces, en el caso del autismo, cuando a nosotros nos dieron el diagnóstico, yo sí se lo dije a mi esposa desde un principio, mira, Enrique tiene una música rara, vamos a llevarlo porque había una resistencia familiar que es normal. Mi mamá decía que no, mis sobrinas, mis hermanas decían que no, los vecinos, pero hay que llevarlo, lo llevamos a tiempo. Duramos bastante tiempo esperando el diagnóstico porque fue en la pasada administración, eso fue en el 2018-2019. Y ¿qué te digo? Eso fue un tablazo, mi hermano. Yo me fui a dar gritos, me fui a llorar porque tu primogénito. Es normal, justamente. Pero claro, pero venga acá, padre, ¿no? Venga acá, mi hermano. Pero que usted tenga 10 o 5 años con su esposa buscando a su hijo o pagando 10,000 cosas que hay, inseminaciones, buscando la forma, yendo a una clínica y que al final su hijo venga con un trastorno como el autismo, es un tablazo, es un tablazo para todo el mundo. Entonces, ¿dónde que está lo fuerte de esto? Que hay familias que lamentablemente no se levantan tan fácil. Hay matrimonios que se han dejado. Mi tesis universitaria, gracias a Dios la hice en un hospital público, que fue en el hospital Mata Hambre, que está ahí en la feria, de la mano del doctor Carlos Hernández, que ese es mi papá en la psicología. Y yo recuerdo que la UAS me exigía a mí 30 personas como sujetos de prueba. Yo elegí 50, madres solteras. Y todita era madre soltera y todita tenían hijos con discapacidad. Y todita el esposo la había dejado cuando diagnosticaron al niño. Tremendo. Eso es así. Un trauma. Pero venga acá, por eso estuve en un barrio que la mujer dice, ese es un asa que sé yo qué. Mira cómo me dejó. Y viven molestas porque... Pero mi hermano, imagínate tú. Todo lo eterno. Imagínate tú cuando ese niño llega a ser adolescente, que tiene más fuerza que tú. O si tú tienes diabetes, o si tú tienes cáncer, o si tú no tienes cuarto para pagar la terapia, ¿qué tú vas a hacer? Porque es un camino difícil. Entonces, gracias a Dios... Y también costoso. Y costoso, pero vamos a eso. Gracias a Dios que existen estos espacios que nosotros los profesionales podemos venir a darles esas consultas gratis al pueblo. Que casi no existía en aquellos años. Óigame, lo que se hace en estos espacios se llama psicoeducación. El deber de los padres es psicoeducación. Entonces, respondiendo a la pregunta del licenciado y magíster Cordero, es
es muy difícil, Cordero, cómo la familia lo va a recibir. Yo te apuesto a ti que ninguna familia va a recibir un diagnóstico con un cumpleaños. Claro que no. Claro Hay mucha que no. gente que dice que es una bendición. Aquí mucha gente viene, cuando yo le digo no es una maldición, pero no me digas que es una bendición, yo tengo que sacar 120,000 pesos mensual para pagar un colegio, 100,000 pesos mensual para pagar un colegio, más una persona que va a ir con el niño a acompañarlo, que son a veces 25,000 pesos más. Yo conozco familias que gastan 200,000 pesos mensual. Entonces, ¿qué yo le puedo decir a esos familiares? Agárrese de Dios, eso es lo primero. Amén. Aquí no hay ciencia. Ciencia después de un diagnóstico es muy difícil. Interesante. ¿sabes? Agárrese de Dios porque esto es por vida y usted no tiene el tiempo, va a tener dinero, ni el sistema va a aguantar la terapia. Los niños desde los 12 años para adelante se acaban la terapia. ¿De cuántos años? Desde los 12 para abajo. De los 12 para adelante no hay. No hay una asistencia pública porque el CAI lamentablemente hasta los 12 años porque no tiene esa capacidad para manejar a los adolescentes porque los adolescentes requieren otro psicólogo. Porque, comandante, no es lo mismo un niño que un adolescente que te puede pegar una botella o darte un trompón, una galleta, ¿usted me entiende? O clavarte algo. Entonces, nosotros los psicólogos, los cambios en ellos, los psicólogos, hay ciertos psicólogos que se cuidan de eso y lo quieren coger más suave. Entonces consultan niños. Pero hay un problema, estamos dejando una sociedad grande de adolescentes y de jóvenes que se está acumulando. Entonces del autismo, que al principio es algo tan sencillo como usted balancearse, cuando ese muchacho se enamore, que sea adolescente, que lleven esas hormonas, que lleguen esos procesos. Entonces la familia, el principal consejo que yo le doy, agárrese de Dios, oriéntese. Si usted no tiene cómo pagarse un curso de psicología, utilice la inteligencia artificial, que funciona. Si la inteligencia artificial usted le pregunta, ¿cuáles son cómo yo puedo tratar o ayudar a mi hijo con autismo en esta situación? Ella te va a buscar respuestas de investigaciones. La inteligencia artificial se fundamenta en cómo usted tenga los fundamentos neurológicos de su cerebro. Entonces la familia, consejo, agárrense de Dios, busquen apoyo comunitario. Si usted no tiene dinero, pídale al más rico del barrio, vaya y tócale la puerta al que tiene la jipeta cara. Porque la salvación individual. Así Y en la discapacidad, usted puede venir a un programa de radio y pedir, y cuando usted se va para su casa, usted se va a consumir más hambre, a veces con los bolsillos vacíos, y va a tener la misma situación. Entonces, si usted no acciona, usted no hay forma. Entonces, yo soy un psicólogo comprometido con la sociedad, porque pienso que hay muchas familias sufriendo, hay muchas familias siendo engañadas también, porque aquí el autismo y la discapacidad han creado un sistema de negocio complejo, que van desde especialistas en vender ollas, cuchillos, utilerías, porque son de un material. Hay una tendencia a decir que muchos niños autistas, es verdad eso, sufren de la gastritis, del estómago, de unas fermentaciones intestinales. Entonces en ese sector aparecen fabricantes de utensilios. O sea, se aprovechan de No se una aprovechan situación porque son problema. negociantes. Okay. Es negocio. Negocio. Pero yo vengo y te mando a ti una olla que cuesta el juego 200,000 pesos. Entonces, no me digas tú a mí que yo soy de Guachupita o de Valiente, de la Piedra de Valiente, para allá. Yo me meto por ahí, de la Piedra de Valiente. Qué bien. Claro, de la Piedra de Valiente. Yo tengo una charla el domingo para allá. De la Piedra de Valiente a una persona que cocina en una lata de salsa y que su hijo tiene autismo también. Entonces, tú no me puedes decir a mí que esa persona tiene que cambiar la olla porque no tiene cómo hacerlo. Entonces, hay mucha gente que caen en eso porque yo te voy a decir algo. Cuando tú tienes un hijo con discapacidad, tú comes hasta lo que sea para que se salve. Eso es así. Te dicen, mira, busca una vaca allí en Jimaní, la que tenga la ubre amarilla, y tú ahí la buscas. Porque nosotros queremos que nuestros hijos se escuren. Eso es así. Y caemos muchísimo gancho. Pero Creo que también por falta de informaciones, Es como que- gente como usted que está dándole de manera sensible y que está padeciendo, claro, yo lo La- estoy viviendo, la- mi jefe. viviendo en carne Mi viva. economía lo vive. entonces, ¿Usted no es lo entiende? mismo entonces un psicólogo, ¿verdad? Es el- Manuel, que simplemente un diagnóstico. Dame como tú mi dices. cuarto. No, que yo te voy a resolver esto, va a pasar esto, va a pasar Claro. lo otro. Aquí A yo tengo usted un que está hijo ahí. viviendo a día. Oh, pero Claro. yo no puedo engañar Y a la estudió gente. también Dios ese me va a proceso. castigar. ¿Cómo yo engaño si tengo un hijo con autismo? Claro ¿Cómo que sí. ¿Cómo yo le doy una información a una gente para yo meterme algo en los bolsillos? Algo que me gustaría resaltar de lo que usted comentó, licenciado Soto Cisneros, es la parte comunitaria. Involucrar a la comunidad en los niños, personas en general que tengan autismo. Inclusive, hubo un caso reciente muy lamentable que todo el mundo tiene conocimiento, donde precisamente un señor lamentablemente le hizo un daño a un niño dentro del espectro autista. Entonces, eso me llama a mí a la reflexión del hecho de que en las comunidades, en los sectores, en los barrios, cuando se conoce que hay un niño que tiene una condición, acompañarlo. Así es. Porque a veces también los niños dentro del espectro autismo, las personas son muy timados, precisamente porque quizás su sentido de maldad, vamos a decirlo así, no está tan desarrollado, de entender que
alguien le está hablando de manera sarcástica o alguien les quiere Es un quizás problema engañar. serio, escuchando. Entonces yo pienso que por eso la comunidad debe constituirse, concienciarse en la protección de este niño dentro del espectro autista. Mira, wow, nos salimos hasta del guión ya. Pero No, oye lo que te voy a decir. No, lo importante es que la información siendo llega. algo Yo entiendo. real. No. Yo Es algo entiendo. real, es algo palpable Lo que que está pasa es, día a comandante, día. lo que pasa es que Sí, yo me siento, hermano. él y yo somos muy unidos en este tema. Y él siempre me escucha a mí. Pero él me está dando en el clavo con lo que me está preguntando. Mira, Cordero, una de mis principales preocupaciones aquí en esta mesa hoy es la muerte. El día en que yo me voy a morir o que mi esposa se va a morir. ¿Por qué? Porque mi hijo es heredero. Nosotros tenemos un ejemplo, una casa, un carro. Legalmente a él le tocan esos bienes. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que yo mañana me muera, me dé una vaina, o mi esposa, que nos vayamos de viaje, pase algo, somos hijos de la casualidad. Tuvimos el caso de Yexé ahí, Sí. que dejó más de 10 niños con autismo huérfanos. Entonces, dígame, comandante, que en el día de mañana mi hijo tenga 18 años y que venga el hermano y lo ponga a firmar un papel y le quite el derecho sucesorial y lo tire para la calle. Yo amparo personas en esa condición, que son personas con autismo, que sus hermanos lo han tirado a la calle. Entonces, dígame, comandante, ¿cómo yo resguardo a mi hijo de que no se case con una mujer que lo va a chapear? O que lo va a engañar, o que lo va a utilizar porque mi hijo tiene una condición y es de por vida. Y Cordero está muy actualizado con el tema porque son muy sensibles. Usted le trae a un niño con autismo, ha sido muriático en esa botella, y le dice eso, a ver, se lo va a beber sin huelelo. Ay, sí. Porque él cree en usted, así mismo si sea un adulto. Y nosotros lo encontramos con gente a diario, así que tú dices, pero tú si eres pariguayo, o tú si te dejas engañar tan fácil, pero tú no sabes si que tiene un tema, o que si tiene esa pasividad mental, porque tú puedes hacer, uno se deja engañar de quien uno quiera. A veces hay una gente que engaña a uno, usted no tiene uno que lo engaña, usted tiene un hermano, un tío, un sobrino, que es un tigre, pero yo lo quiero tanto. Ay, hombre, deja eso así, porque es que yo te amo y vuelve de nuevo con él. Uno es débil con alguien, pero las personas con autismo son débiles con todo el mundo. Ellos no conocen esa maldad. ¿Usted entiende? Entonces, óyeme, una preocupación tremenda. Mira, yo he llegado a un punto que yo he empoderado, yo tengo un par de abogados, y tengo a mi mamá, y tengo una hermana, por si a mí me da una vaina, y a mi esposa le da una vaina, en el día de mañana no venga otro, un familiar, a quitarle lo Muy de ellos. interesante. Eso Mire, es muy hay interesante. que planificar la importancia de la comunidad. La importancia de la comunidad. En esta mesa aquí, los jueves se han sentado directores de instituciones como el CONADI, de departamentos, médicos, psicólogos. Yo he invitado a todo tipo de personas, de la administración pública y privada. Y todos coincidimos en algo. Si la comunidad no se activa, no hay forma de salir adelante. Porque al final, ¿quién es que hace el trabajo? Dígame, comandante. El CONADI tiene un presupuesto de 320 millones. Aquí vino uno de sus incumbentes aquí. Y esperamos al presidente, el licenciado Benimer, que es mi amigo, que venga también. Entonces, 320 millones, ok, no hay problema. Hay 200 ONG. Ahí se va parte de ese presupuesto. Ok. Se quedan sin nada, pero el trabajo lo están haciendo esas organizaciones sin fines de lucro, que están en los barrios, dando comida, dando pampers, limpiando envejecientes, haciendo el trabajo, porque el gobierno no puede hacerlo, porque son millones de comunidades, millones de gente que tienen problemas mentales, y el autismo es uno de los que más prevalece. Entonces, si tú tienes un hijo con autismo, no tengas vergüenza, no te avergüences, porque esa fue la cruz que Dios te dio, Sí, tienes que porque cargarla. hay personas que lo ocultan. Claro, es un estigma social. Es que el trastorno es un Sí. estigma social. Desde que tú dices que va al psicólogo o al psiquiatra, ese está loco. Está loco. Ese está loco. Hay que tener cuidado con el comandante, que en cualquier momento, por usted lo fue que usted tiene un tema que quiere averiguar. Que podría algo. ser igual que ir a un cardiólogo. Claro, normal. usted quiere averiguar una información sobre un familiar, no necesariamente, pero usted tiene un estigma. Incluso cuando usted va, usted lo escondido. Le digo la verdad, mis mejores consultas son telepsicología online. La gente me llama, a veces abrimos el Zoom, me identifico, veo mis credenciales, porque hay gente que no quiere ni que lo vean del problema Dios que mío. tiene. Entonces, si tú tienes un hijo con una discapacidad, no es que tú vas a pegar un letrero, pero tienes que hacerlo sentir en el barrio. ¿Por qué? Porque de una vez el barrio se va a activar y lo va a cuidar. La Porque iglesia, otro tipo de la iglesia, el actividades. pastor, todo el mundo. No, y la importancia también, Pero venga acá. licenciado Cisnero, de Soto Cisnero. El pueblo, Claro. está haciendo el trabajo. Porque hermano. pasa algo también, el estigma es entendible desde un punto de vista, porque nosotros somos una sociedad muy de fachada, muy de la apariencia. Entonces, a veces al niño autista, para el que desconoce el tema, que por eso es importante difundir el tema, entiende que el niño autista es un niño malcriado. Sí. Entonces, por ejemplo, una madre con un niño dentro del espectro va con él al supermercado o va a cualquier sitio social, cualquiera que sea,
y ve que el niño quizás, que la madre le habla, el niño no le hace caso, está muy distraído o lo que sea, o entra en una situación de crisis, vamos a decirlo así. Eso es lo que le hace falta una pela, un malcriado. Sí, ese muchacho. Veo al comandante. Entonces a veces eso crea situaciones. Eso es lo que a uno le han metido. Claro, no han educado. O sea, no han educado para claro. eso. Y yo le voy a enseñar, en ciertas situaciones no es malo, porque yo le voy a decir una cosa, yo no apoyo el maltrato, y menos de un adulto hacia un niño, pero hay niños que tienen mucho voltaje que uno tiene que a veces apretarle la mano. Yo tengo uno que yo lo traigo aquí, que Montero sabe que si yo lo dejo se mete para acá y se sienta conmigo. Sí, entonces, y ese no tiene autismo. Hay que manejarle. Sí, porque también yo fui privilegiado, Dios me dio a Enrique con la condición, pero me dio a Guillermo, que es el más pequeño, que es la muleta. Porque también es muy importante esto. Y es un tema ya un poco con más emotividad. Cuando nosotros hablamos de la discapacidad, nosotros los padres siempre nos preocupamos quién va a cuidar a nuestros hijos cuando nosotros no estemos con ellos. Sí. Entonces, tenemos que pensar en el cuidador, tenemos que pensar en los hermanos. Los hermanos no son obligaciones de otros hermanos. ¿Te entiendes? Hay mucha gente que cuando tienen hijos con discapacidad... Se le caiga muchas veces al hermano. Tú no, eres responsable. Tú eres responsable. Tú eres que está bien. Y se le azaró la vida. Se le azaró porque él no va a poder casarse, no va a poder salir de la casa, se va a tener que... muchas mujeres se quedan trancadas, que no van ni a estudiar porque tienen que cuidar al hermano discapacitado. Entonces las familias deben de replantearse esas situaciones. Porque a veces las personas que se están cuidando llevan un maltrato que no es debido. Dígame usted, ¿cómo usted va a cuidar a una persona si usted no se siente conforme a ella? Usted la va a maltratar. Entonces, hay frustración también. Es una frustración. Claro. Yo conozco casos de hermanos que están ayudando a los hermanos porque la familia ya no da abasto. Porque ya papá y mamá no están, porque él se quedó solo. Mira, recientemente yo tuve un caso de un joven ahí en la Italia. Ustedes saben, está la Italia ahí, sí, por claro. Independencia. Sí. Me llama una señora, mira Rafael, ve, a ver qué podemos hacer. Óigame, como que yo tengo una unidad de psiquiatría y lo vamos a llevar. Yo le digo, mi amor, pero es que tú sabes que yo lo que podía hablar con la comunidad, se le buscó una solución con la comunidad, al final agarró a la misma comunidad y le pagó una clínica privada porque el muchacho en un principio tiene autismo, cuando era joven muere su padre, pero él adquirió vicios en la calle. Okay. Entonces, como es un hombre y se convirtió en un hombre, un tigre, comenzó a sacarle toda la pieza. Entonces él vive con su abuela y el carro está en el chasis, porque también hay un abuso comunitario, porque si el que le vende la sustancia a él o le vende el romo o el cigarrillo sabe que él está vendiendo eso de una señora que es mayor, cónchale, mi hermano, hay que tener que hacer un código de ética, tú me sabes. Entonces, la señora me llama a mí y se le buscó una vuelta, el joven se lo llevaron por una clínica privada. Pero yo te apuesto a ti que a los 2 o 3 meses él vuelve, porque la familia no va a tener para pagar la clínica, que son bastante costosas, y que son muchísimos casos. Entonces, si la comunidad no se empodera, porque hay soluciones. Hay soluciones. Me llama la atención, Manuel. No hay creo forma. que es importante que por lo menos tomemos un par de llamaditas. Sí, abre el teléfono. Vamos a llamar, usted puede llamarnos al 809-251... 200-3141. ¿verdad? 809-200-3141. Esa es la vía de comunicación. Porque queremos que usted también haga su pregunta. Claro. Aquí hay una persona que me escribe, dice, excelente. Yo soy una que estoy desorientada, tiene un hijo de 14 años. En realidad no sé qué pasará. Yo le digo. ¿Qué va a pasar? No sabe qué pasará. Dígame. Pero ¿por qué los psicólogos no le vienen a hablar de este tema ni le ponen este cassette? Porque no hay interés. No, que no hay interés. Es que son temas que la verdad te hará libre. Pero la verdad duele a veces. Pero yo quiero preguntar... ¿Me entiendes? Entonces, escúchame más. También lo económico. Entonces, cuando a ti te dicen un ejemplo, yo como psicólogo puedo tratar a una familia con autismo hasta un tiempo, pero yo no lo voy a seguir la vida entera porque otras me necesitan. Claro. ¿Tú me entiendes? O sea, la familia es la que se tiene que preparar en sí para cargar con la discapacidad. Es así. Pero a mí me gustaría, desde su experiencia, una persona que obviamente conoce el tema en carne propia, de esos casos que usted ha podido palpar, hay casos de personas con la condición autista que se han logrado quizás un desarrollo social, porque quizás uno dirá, tiene autismo, está condenado a estar en su casa en cuido. Pero personas quizás que han estudiado, que son profesionales, que han logrado un sitial social como una persona neurotípica, como se le dice. Sí, claro. Sí. Aquí hemos tenido varios invitados con autismo. Aquí tenemos el caso de este joven que se graduó recientemente. Yo le invito a todos, Cordero, porque Sí. somos la voz del autismo, por la mejor emisora que hay, la voz de la Fuerza Armada. Sí. Entonces, aquí tuvimos el caso de él, que él escribió un libro recientemente, vino con su mamá. Aldrin. Él se graduó de la Pucamaima de Comunicación Social, siendo autista.
Tuvimos el caso también del doctor que está ahí en el canal. Yo le voy a dar mi canal de YouTube de aquí de la... Que trabaja, dicho sea de que paso, en el trabaja Hospital aquí Central de la Fuerza militar, en Armada. el Central de la Fuerza Sí, Armada. trabaja aquí. El Sí, tiene encargado autismo. de la unidad de odometría, él tiene autismo. Tiene autismo, sí. Nosotros tenemos muchos profesionales. No sabemos aquí en esta mesa quién tenga también. Porque Sí, porque se da el caso también, Sí, claro. como usted decía, porque el autismo, señor, es un espectro. es un espectro y va de leve a, ¿verdad?, a menos leve, pero también que hay, como el autismo se está abordando un tiempo para acá como más acérrimamente, antes no se hablaba tanto de autismo, hay muchas personas que siendo adultos, con familia, con hijos, profesionales exitosos, que se dan cuenta después de adultos que son Sí, autistas. claro. En el medio de diagnóstico, Sí, claro. te hacen pruebas. A mí me hicieron, yo me diagnostiqué, a Enrique lo diagnosticaron por el CAI, yo hablo de mi familia. Que es la institución del Estado, que la ley del autismo la ampara, también me habló un poco de la ley del autismo. Nos hicieron pruebas genéticas bastante costosas, ver la compatibilidad de genes entre mi esposa. Nos dijeron que no tuviéramos más hijos, ya evidentemente mi esposa estaba embarazada. Gracias a Dios que el chiquito no nació, pero sí, así como se desarrollan muchos, hay muchos también que no tienen ese desarrollo. En el caso de la genética determina si ustedes tienen cierta compatibilidad, te lo dicen, pero en las familias que no tienen ese diagnóstico, un ejemplo, tienen 4 con autismo. Yo conozco familias que son 3 hijos, que los 3 tienen de a 2 hijos con autismo. Hay 6 personas con autismo. Entonces es muy difícil. Es muy difícil. Se habla de autismo porque la gente está cansada y no tiene mucho dinero. Entonces cuando la gente se cansa y no tiene mucho dinero, comienza a patalear, a pedir. El presidente, gracias a Dios que yo pude colaborar puse mi conocimiento en uno de los proyectos ahí que inauguraron, que es la unidad de intervención territorial, de la mano del CAI, que es para responder a esa necesidad. Imagínense que el presidente llegaba a Bánica, lejísimo, llegaba a Bánica a la frontera, que no hay centros grandes, y aparezcan 5 niños con autismo. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué va a hacer? Entonces él tuvo que buscar una solución a eso, haciendo unidades pequeñas de intervención territorial, donde las personas que viven allá en la mata de Farfán, que no pueden bajar a San Juan, tengan ese tipo de asistencia. ¿Usted entiende? ¿Por qué? Porque la comunidad necesita el apoyo del gobierno. Pero también somos nosotros, la propia comunidad, los que tenemos que educarnos para saber cómo vamos a exigir. Ustedes no se dan cuenta que yo no he venido aquí a hablarles de mi vida. Yo no hablo de mi vida. Porque si yo hablo de mi vida, eso puede ofender a aquel padre que tiene un hijo en un estado no como el mío. Yo tengo que representar la comunidad entera, el todo, como dicen. Y me gustó cuando hiciste referencia a que va para Valiente, La Piedra. Sí, es un lugar sí. por ahí muy... Yo soy sensible. consultor agrícola. Mi medio de sustento es la consultoría agrícola. Antes de ser psicólogo, yo trabajo con abejas, manejo cultivo, trabajé con el gobierno japonés también y con compañías de Panamá en lo que es la consultoría agrícola y de suelo. Y yo he visto mucha pobreza, porque tú sabes que en esos montes Ese metidos, lugar es muy pedido. no, y que cuando uno se mete, es que para que las ciudades se desarrollen se necesitan que esos sitios aparezcan, porque son los primeros borradores de ciudad. Pero también cuando los sitios se están desarrollando así, hay mucha gente pobre. Entonces nosotros tenemos que ir, los profesionales, los médicos, así operativos, voluntariamente, a cumplir con el rol también, porque a la sociedad hay que devolverle lo que ellos nos han dado. Y algo que yo quiero también destacar, no sé en el caso de usted, licenciado Cinerio y su esposa, cómo quizá lidian con eso. Quizá usted porque no sé si el hecho de que sea psicólogo lo ayuda. Pero obviamente hay momentos muy grises cuando un padre lidia con la situación de su hijo autista, al punto quizá que él se puede cargar emocionalmente en sobremanera. O sea, usted por ejemplo como profesional de la salud recomienda que los padres TEA también vayan a terapia, Claro, busquen esa ayuda también psicológica, entiendo que es importante. Claro que sí, incluso Sí. los programas de terapia se incluyen las terapias familiares, Ok. incluyen una Sí. sesión, pero más que terapia también que busquen de Dios, es muy importante, porque la ciencia no es que soluciona esto, señores, la discapacidad no es cuestión de ciencia, por algo la discapacidad en todos los países lo manejan las iglesias, porque es que hay un tema espiritual ahí muy grande, porque la estabilidad se mantiene, pero no es eterna. Nosotros somos todos hijos del cambio, hijos de la inflexión y de las calamidades. El estar vivo, dicen los filósofos, es un problema eterno hasta la muerte, que hay que buscarle una solución. Entonces, nosotros como padres, como cuidadores, yo soy de los que digo, este tipo de programa está más basado en el cuidador y en el padre, porque son ellos los que están escuchando. Exacto. Lo que yo hago, el psicoeducar, eso yo le di una categoría, eso se llama gestión social comunitaria. Yo me considero un gestor social comunitario porque psicoeducamos, hacemos conferencias a esos padres, porque ellos necesitan también, claro, tienen que ir al psicólogo, tienen que ir al psiquiatra. Si no tienen para pagar ese dinero, vayan donde el pastor,
vayan donde su pastora, vayan donde su amigo, donde el compadre. Hay que hablar. Eso es lo importante, porque nosotros no somos una olla de presión sin un pichuete. Claro. Que coja presión hasta que reviente, porque si nosotros no, miramos, Cordero, hay semanas que tú lo sabes, que yo he venido aquí suelto así, con todo arriba, y uno viene muy cargado. Entonces, si yo no me paro por ahí, o me voy a las 6 de la mañana para mi monte, por ahí a sembrar y amarrar mi palo, yo no boto esa presión. Interesante. Me quedo con eso por dentro, y fácilmente el lunes, cuando vaya a levantar a los muchachos, yo no los voy a levantar, buenos días mis hijos, bendiciones, tirándole agua en la cara, o moviéndolo. Párense de ahí, vamos ajetreado. Entonces eso puede crear muchas cosas. Si usted no sale de ese estrés, usted puede ser diabético, puede sufrir de la presión, hipertensión, sufrir muchísimas comorbilidades que al final no le van a ayudar con su hijo. Esto hay que cogerlo suave, comandante. Y también la culpa. Y la culpa también. Es un patrón claro. peligroso, ¿verdad? Claro. La culpa es una de las cosas que más afecta a la discapacidad, porque está el tema de que fue el hijo mío, de que eso es culpa tuya, de que en la familia tuya son todos locos, de que no, que es la familia tuya. Por eso se divorcian, comandante. Porque comienzan esas... No, que el papá tuyo hacía eso también. No, que era el tuyo que hacía eso también. Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces el psicólogo tiene, aparte del niño o del adulto o del adolescente, también tenemos una situación con la familia. Un castigo de Dios, claro, porque no quería tener hijos. Claro, y mire, le voy a decir la verdad. Nosotros los hombres hemos sido muy responsables con eso, porque la mayoría salimos corriendo. Y ahí yo defiendo muchísimo a las mujeres. La madre soltera dominicana es una mujer 4x4. Tiene que cargar con hijos con discapacidad, a veces con hijos y con familia viciosa, con de todo, y aparte de eso, sin marido. Entonces a la mujer dominicana a veces hay que darle un premio. La sociedad debe darle un premio. ¿Por qué? Porque no es fácil criar. Para mí, que tengo mi esposa, no es fácil criar un hijo con discapacidad, con autismo. Imagínese usted una mujer sola en un barrio, vendiendo habichuelas, buscándosela porque tiene que criar a su hijo. Entonces, tenemos que ser más conscientes con eso. Hay una parte que me gustaría, Manuel, porque he tenido algún contacto con personas en referencia al enamoramiento en la juventud de esas personas que tienen problemas. ¿Cómo pueden manejar los padres ese tipo de cambio, verdad? Comando, mire, María Pereira, que es la directora del programa La Voz del Autismo, y Marisa Botier, a mí no me ha tocado todavía con Enrique, pero ella sus hijos son adolescentes, y es el griterío de ella, como dice la gente, que se enamoran solos, que se asfixian, ellos se asfixian, no es que se enamoran, es que se ponen locos. ¡Ay, me miró usted! Entonces, uno se ríe, pero ese niño está sufriendo. Porque en su cabeza él tiene una película que no existe a veces. Porque no entiende que quizá esa mujer se acercó a él para agradarlo por amistad. Una cordialidad. Una cordialidad, porque sí. Es el tema. Mi hijo es autista, mi hijo habla, mi hijo hace de todo, pero tu hijo en la mente, ahí él ve las cosas de una manera diferente. Porque el que tú tengas una discapacidad, eso no quiere decir que usted no se enamore. Hay muchísimas personas con parálisis, con síndrome de Down que tienen hijos normales. Muchísimas personas con síndrome de Down que se casan con personas con síndrome que tienen hijos normales. Yo conozco así, muchísimo. Porque hay de todo en la Villa del Señor. Entonces hay temas que solamente Dios nos da el conocimiento de entenderlo. Y en ese tema es muy difícil, Cordero. Eso es muy difícil. Yo no te tengo una respuesta exacta a eso, porque es que es demasiado. La sociedad y el ser humano es demasiado cambiante. Y muy interesante que usted hace referencia a la religión, a la iglesia. Claro. Involucrarlos a la familia, ¿verdad? En la actividad cristiana. Si usted no tiene para ir ande el psicólogo, ¿dónde usted va? Debe ser así. El pastor, la iglesia. El pastor, el padre. Esa conexión que hay también con ellos. Y una cosa, hemos hablado aquí, Cisnero, precisamente de... y nos ha dado el testimonio de que efectivamente hay personas dentro del espectro que han logrado superarse, sí, claro, que tienen familia, que han estudiado. Y quizás un padre que nos esté escuchando ahora, que tenía a su hijo en un centro educativo normal, por así decirlo, y le detectaron que está dentro del espectro, y quizás muchos dirán, bueno, pues no va para la escuela porque tiene una situación que no puede estudiar. ¿Eso es tan así o cómo se viabiliza esto del poder estudiar? Mira, porque no podemos tenemos que ser justos también, porque no podemos ser mezquinos. Yo siempre voy a hablar del Departamento de Educación Especial del MINER y de la señora Lucía Vázquez Espinola. La señora Lucía Vázquez Espinola tiene un hijo con discapacidad, con autismo. Un saludo para ella sabe que yo la quiero mucho. Y gracias a Dios, ella está en ese departamento. Y si ustedes la buscan y buscan los trabajos que está haciendo educación en ese departamento para la inclusión, construyendo escuelas, construyendo aulas. Antes había una sola aula y ahora hay muchísimas. Entonces hay esperanza.
existen muchísimas formas de reinsertarlo al sistema educativo, que los colegios son carísimos, es verdad, pero todavía hay colegios que valen la pena, pero saben que tienen que buscar por lo menos sus 20,000 pesos. A la franca se lo digo, porque de colegio soy yo aquí en el distrito inclusivo. Claro, porque yo tengo el mío en el más barato, no voy a decir dónde, pero es así porque yo no puedo buscar 120. Yo quisiera buscar 120 para que él aprenda hasta a cocinar, pero yo no puedo, comandante. Son hombres pobres. Entonces, sí, hay muchísimas oportunidades. Manos Unidas por el Autismo, Asociación Dominicana por el Autismo, muchísimas fundaciones. Y si usted no quiere una fundación, párese en las redes a hacer algo, a decir algo, porque alguien le va a dar la mano. En las redes de apoyo, al final, las discapacidades dependen 100% de las redes de apoyo. Familiares, comunidades, ONG o el que se conduela. Es así. Bueno, nosotros estamos llegando ya a la parte final, licenciado Rafael Soto Cisneros, y nos gustaría precisamente que usted aproveche estos últimos minutos que nos quedan para que dé un mensaje final a la población, de este mensaje que entiendo que debe ser de un mensaje de apoyo, claro, un mensaje de aliento a esos padres que tienen niños dentro del espectro autista, que tienen tiempo ya lidiando con esto, que están recientemente diagnosticados, que usted le dé un mensaje, que algo que le gustaría que se le quede en su psiquis, claro, al finalizar este programa. Pueblo dominicano, le habla el licenciado Rafael Soto Cisneros, psicólogo clínico y padre de un niño con autismo. Le quiero decir en esta mañana aquí, en esta prestigiosa cabina y en este centro simbólico como es el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, que hay esperanza, que agárrense de Dios siempre y cúbranse de la sangre de Jesús, no importa que usted sea cristiano, pentecostal, piense en lo positivo, piense que su hijo tiene esperanza porque usted no está solo, aquí somos muchos. Yo era uno de los que pensaba eso también, porque uno se pone en rebeldía al principio, pero después uno va como aflojando. Yo no voy a hablar con nadie, yo no a nadie le voy a, pero al final, mira donde Dios me puso a hablar de mi vida. Entonces, déjense ayudar, esa es lo principal, déjense ayudar, porque si no se dejan ayudar, si no sacan esa culpa de que es culpa mía, es culpa de mi esposa, o culpa de lo que sea, el niño no va a avanzar. Y al final, nuestro país depende de ese niño, porque la patria, los niños de hoy son los jóvenes del mañana, y eso van a ser los hombres que defienden la patria. Entonces, déjense ayudar, hablen, y denle amor a todo el que esté a su alrededor. Ese es el mensaje de Rafael Soto. Me pueden buscar en Instagram, Facebook, YouTube, en todo, en Google, licenciado Rafael Soto Cisneros, y me van a encontrar. Así, y también yo quiero en ese preciso momento invitarle también a que escuchen todos los jueves a las 7 de la noche La Voz del Autismo, que se transmite por esta misma estación del licenciado Soto Cisneros junto a otros colegas. Están hablando de estos temas, sí, así que usted tiene ahí también de manera radial una red de apoyo, como usted decía, y en mis canales de YouTube, ahí están, en los canales de La Voz del Autismo, La Cara del Autismo. El licenciado Rafael Soto Cisneros tiene más de 400 horas hablando de salud mental y de autismo, gratis, sin un peso. Así es, pues agradecemos de verdad encarecidamente al licenciado Rafael Soto Cisneros, psicólogo clínico, padre TEA, que nos ha abordado este tema de concienciación a toda la población con respecto a las personas que están dentro del espectro autista. Gracias por la sintonía, que nos escuchan, y le invitamos a que nos acompañen nueva vez el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en otra edición de este espacio hacia una cultura de defensa. Hasta la próxima. La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos presentó Hacia una Cultura de Defensa, un espacio informativo e interactivo.